Metatarso. El metatarso está formado por 5 huesos largos denominados huesos metatarsianos, figuras 275 y 276. Se articulan posteriormente con los huesos de la segunda fila del tarso y anteriormente con las falanges proximales de los dedos. Se denominan primero, segundo, tercero, cuarto y quinto huesos metatarsianos, considerándolos de medial a lateral. Los huesos metatarsianos presentan características generales comunes que los diferencian de otros huesos, así como características particulares que permiten diferenciarlos entre sí. Características comunes a todos los huesos metatarsianos. Son huesos largos y presentan los siguientes elementos: un cuerpo, un extremo posterior o base y un extremo anterior o cabeza. El cuerpo de los huesos metatarsianos es prismático triangular y consta de las siguientes partes: una cara dorsal estrecha, más ancha posterior que anteriormente, dos caras colaterales que limitan, junto con las de los huesos metatarsianos vecinos, los espacios interóseos del metatarso, dos bordes colaterales dorsales, uno medial y otro lateral, un borde inferior o plantar, curvo de concavidad inferior. En los huesos metatarsianos se insertan los músculos interóseos, figura 277 y 278. El extremo posterior o base del hueso metatarsiano presenta la forma de una cuña de base superior y arista plantar. Se reconoce en una cara posterior articular de forma triangular en relación con los huesos del tarso y dos caras colaterales articuladas con los huesos metatarsianos vecinos mediante unas carillas que ocupan su parte posterosuperior. El extremo anterior o cabeza del hueso metatarsiano está aplanado transversalmente. Termina por medio de una superficie articular convexa, mucho más extensa en el lado plantar que en el lado dorsal. La superficie articular está bordeada superior y colateralmente por un surco rugoso muy evidente. A cada lado se encuentra posteriormente al surco un tubérculo en el que se inserta el ligamento colateral de la articulación. Características particulares de los huesos metatarsianos. Primer hueso metatarsiano. Es voluminoso y más corto y grueso que los demás. Su base presenta una superficie articular semilunar, cóncava y de eje mayor vertical, así como dos eminencias, una medial y otra lateral. La eminencia medial, denominada tubérculo medial, se sitúa en el extremo posterior del borde medial del hueso y en ella se inserta un fascículo del músculo tibial anterior. La eminencia lateral, denominada tuberosidad del primer hueso metatarsiano, es más saliente que la medial y prominente inferior y lateral y ligeramente posterior. En ella se inserta el músculo peroneo largo, figura 278. La cabeza del primer hueso metatarsiano es voluminosa y aplanada de superior a inferior. Presenta, en su cara inferior, dos depresiones anteroposteriores en relación con los huesos sesamoideos. Segundo hueso metatarsiano. Es el más largo de todos. La cara posterior de su base se articula por medio de una cara cóncava y triangular con el hueso cuneiforme intermedio. En la cara colateral medial de su base se observan dos caras articulares, una posterior para el hueso cuneiforme medial y otra anterior e inconstante para el primer hueso metatarsiano. La cara colateral lateral de la base presenta una pequeña cara articular posterior en relación con el hueso cuneiforme lateral, así como dos caras anteriores separadas entre sí por una depresión anteroposterior. Estas últimas se articulan con el tercer hueso metatarsiano. Tercer hueso metatarsiano. La base de este hueso metatarsiano se articula mediante una cara posterior plana y triangular con el hueso cuneiforme lateral, por medio de dos caras superpuestas con el segundo hueso metatarsiano, y mediante una sola cara ovalada con el cuarto hueso metatarsiano. Cuarto hueso metatarsiano. La base del cuarto hueso metatarsiano presenta una cara articular posterior plana y cuadrangular para el hueso cuboides, una cara lateral triangular para el quinto hueso metatarsiano, y dos caras mediales, una anterior para el tercer hueso metatarsiano y otra posterior e inconstante para el hueso cuneiforme lateral. Quinto hueso metatarsiano. Su base se articula con el hueso cuboides mediante una cara plana, triangular y aplanada de superior a inferior. Se prolonga lateral, posterior e inferiormente mediante una fuerte apófisis denominada tuberosidad del quinto hueso metatarsiano, sobre la cual se inserta el tendón del músculo peroneo corto. Figura 277. Arquitectura. El cuerpo está formado por una capa de tejido óseo compacto que envuelve una cavidad medular de extensión variable.
Los extremos están constituidos por tejido óseo esponjoso y envueltos por tejido óseo compacto. Osificación. Es semejante a la de los huesos metacarpianos, figura 279. Los 4 últimos huesos metatarsianos presentan un centro de osificación primario para el cuerpo y la base y un centro secundario para la cabeza. El primer hueso metatarsiano procede de 2 centros de osificación, uno primario para el cuerpo y la cabeza y otro secundario para la base. Falanges. Las falanges de los dedos del pie son semejantes a las de los dedos de la mano por lo que hace a su disposición, forma y desarrollo. Sin embargo, son diferentes por sus dimensiones, más reducidas, a excepción de las falanges del dedo gordo del pie, que son muy voluminosas. Referimos al lector para su estudio descriptivo al apartado sobre las falanges de los dedos de la mano. Página 39. Huesos sesamoideos del pie. Estos huesos se encuentran siempre en la cara plantar. 2 son constantes, están situados en la cara plantar de la primera articulación metatarsofalángica, en relación con las depresiones que hemos señalado en la cara plantar de la cabeza del primer hueso metatarsiano. Estos 2 huesos sesamoideos son ovalados y alargados de anterior a posterior. El medial es más voluminoso que el lateral. Los huesos sesamoideos del dedo gordo, en particular el medial, se hallan a veces divididos en 2 o 3 fragmentos. Esta disposición es resultado, según Gasser, de que la superficie en la que se desplaza el hueso sesamoideo no siempre es regular. Osificado en múltiples fragmentos articulados entre sí, el hueso sesamoideo realiza sus deslizamientos como una oruga cuyos segmentos se amoldan al terreno. Se observa también, si bien raramente, un hueso sesamoideo a la altura de la articulación interfalángica del dedo gordo, otro en la articulación metatarsofalángica del segundo dedo del pie y por último 1 o 2 huesos sesamoideos en la articulación metatarsofalángica del dedo pequeño.